Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Logo y estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace tener la presencia de la maestra Lizzy Ceniceros. Ella es una de las mujeres mexicanas de más trascendencia en el campo de la dirección orquestal en la actualidad. Directora de la Orquesta Iberoamericana, orquesta fundada con el objetivo de representar a México y Latinoamérica en el mundo. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Marlene, qué gusto, gracias por la invitación, con mucho gusto de compartir este espacio. ¿Cómo decide dedicarse al mundo de la música? Mira, yo creo que somos un país que tiene un arraigo muy especial con la música, con la cultura, ¿no? Desde que nos abraza mamá, nos canta nanas para dormirnos, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros vivimos es recibir amor a partir de la música. Entonces, eso pues es a final de cuentas lo que traemos. Genealógicamente, en mi árbol, mis 2 bisabuelas fueron pianistas concertistas cuando ser mujer músico era casi pecado. Entonces, eso es muy interesante porque hay una historia muy fuerte, ¿no? Y después de eso, bueno, a final de cuentas, mi papá amaba la música y él escuchaba música, tenía incluso en tu casa, tenía un cuarto de sonido, específicamente donde solamente tenía sus bocinas, un sillón en el centro, corcho, alfombra, cables de oro y las bocinas, ¿eso qué? Y yo llegaba a casa y escuchaba música y todo el tiempo había música, de todo, desde Elvis Presley hasta clásicos, lo que fuera. Entonces, yo recuerdo que, pues para mí la música era algo natural en mi vida. Y también tengo experiencias muy lindas. Yo te voy a contar una anécdota muy especial para que veas el significado de la música en mi vida, ¿no? Cuando yo estaba chica, llegaba con mi papá y me sentaba a escuchar música con él, ¿no? Y de repente decía, ya, vete a dormir, ¿no? Y yo decía, vete a dormir. Los niños se van a dormir. Y no sé cómo fue que en algún momento caí en conciencia de que mi cuarto estaba exactamente arriba del cuarto de sonido de mi papá. Un día me fui al piso, puse la oreja en el piso con esta intención de sentir, a ver qué pasaba, y descubrí que era como estar adentro, ¿no? Como esta sensación de estar en el mar, que se escucha diferente, pero que está ahí la música. Era hermoso porque yo sentía que seguía allá adentro con la música de mi papá, ¿no? Y bueno, yo nunca recuerdo haberme subido a la cama, decía mi mamá que a veces me subía a mi mamá, que a veces me subía a mi papá, pero que siempre me quedaba dormida en el tapete de alfombra escuchando. Entonces, creo que mi conexión con el amor, que mi conexión con la familia, tiene muchísimo que ver con la música. Entonces, ya estaba en la sangre, por un lado, y por el otro lado, pues creo que mi destino estaba ahí, ¿no? Mi papá nos dijo, el día que tú toques un instrumento, yo te lo regalo. Y así fue como por los primeros 2 o 3, después me dijo, no, ahora instrumento que toques te lo pagas tú solita, porque ya no voy a gastar tanto dinero. Entonces, bueno, yo decidí dedicarme a la música, aunque no sabía qué tan serio iba a ser. Empecé a tocar un acordeón, después de ahí toqué la mandolina y la guitarra y la batería y me fui siguiendo y sabía que la música iba a estar siempre en mi vida. No sabía que de manera profesional, pero sí sabía que la música iba a estar siempre en mi vida. Y mencionó algo muy importante, cuando el que una mujer se dedicara a la música era pecado. En esos tiempos, ¿por qué era pecado y cómo eran estas críticas? Porque justamente pensar una mujer es directora, actualmente ya no nos vamos tanto porque es mujer, sino por la parte profesional, pero hace unas décadas sí era como algo novedoso decir que una mujer es directora de una orquesta. Entonces me gustó mucho esa frase que usted dice, bueno, en el tiempo en el que era pecado ser músico, ¿por qué era pecado ser músico en el caso de las mujeres? Es un parangón, ¿no? Es una manera de decir, se compara porque era muy difícil. Sin embargo, la ventaja es que eran pianistas y ser pianistas era una carrera que sí estaba abierta a las mujeres, solo que muy pocas mujeres terminaban sus carreras. Era raro que una mujer se dedicara a la música. Sin embargo, mis 2 abuelas se titularon en conservatorio. Yo tengo foto donde mi abuela, una de mis abuelas en el Astor de Nueva York, dando un concierto. Elvira Zamacona no toca con las manos, toca con el corazón. Tengo anuncios de periódico. Y fueron mujeres muy valientes porque hicieron su carrera, las terminaron. Pero cuando no era lo normal, ¿no? Que las mujeres estudiaran una carrera
y completa y menos de piano, pero era más permitido que estos puestos. El hecho de la connotación de la dirección de orquesta siempre ha estado ligada a los hombres. Y no solo eso, sino que hubo una prohibición real en una época, estamos hablando, bueno, pues de los 40 hacia atrás un poco, porque por ahí del 45 Antonia Bricco abre ya con la Filarmónica de Berlín, pero antes había una ley que decía no negros, no mujeres, no judíos y no zurdos. Después se quitó y entonces era nada más no negros, no mujeres, no zurdos. Y así se ha ido quitando hasta que ya no hay restricciones. Yo la verdad es que sí, ahorita y te agradezco que tú lo comentes ya de esta manera. Ya no es, a mi punto de vista, ya no es que esté bloqueado las mujeres. Yo, en lo personal, he atendido el profesionalismo. A mí me invitan por profesional, por responsable, porque funciona muy bien o muy mal, no por ser mujer o no serlo, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho y me gusta mucho identificarlo porque a mí nunca me gustaría que si yo tengo un acierto fuera porque soy mujer. Amo ser mujer, me enorgullezco de ser mujer, pero no es la razón por la que se me deben abrir los caminos. Yo creo que ya en la actualidad tenemos que hablar de profesionalismo. Y justamente en ese profesionalismo, a mí me gustaría ahora saber cómo es que eliges ser directora de orquesta. Que a mí me eligieron, eso fue muy lindo. Resulta que yo dirigía un grupo musicovocal de papás y me invitaron a una noche colonial. O sea, es decir, yo me dedicaba a la música de manera no profesional, de oído, como gustes. Y entonces me subo al escenario, empiezo a tocar. Resulta que ese día no había ido mi bajista y entonces pues de repente agarro el bajo y empiezo a tocar unos pies con el bajo, ¿no? Y después yo tocaba el piano y algunas cosas pues tocaba con la trompeta, entonces agarraba la trompeta y el piano iba tocando y demás. Y entonces de repente en esto de las noches coloniales ya ves que los horarios son como 1, 1, 1, 1, 1 y de repente me dice, maestra, no vino el otro grupo, por favor, síganse tocando. Ok, otros 20 minutos, otros 20 minutos. Maestra, no ha llegado el otro grupo, ¿puede tocar más? Sí, yo me seguí casi hora y media. Y después me bajo, gracias a Dios tenía mucho repertorio y un grupo muy lindo. Y cuando me bajo, en una escuela salesiana, me dice un señorcito así, chaparrito, me dice, maestra, quiero hablar con usted. Le digo, sí, dígame, si quiero que dirija mi orquesta. ¿Usted tiene una orquesta? La voy a hacer. Ah, ¿y quiere que yo la dirija? Sí. Dije, ok, así fue que empecé a dirigir orquestas. Oh, cosa maravillosa, pero también peligrosísima. No sabía en la que me estaba metiendo, ¿eh? O sea, si yo hubiera sabido todo lo que había que estudiar, todo lo que había que hacer, a lo mejor lo hubiera pensado. Agradezco que la vida me aventó y dijo, vas por ahí. Yo no leía bien partituras, ni siquiera cuando yo empecé a dirigir una orquesta, o sea, eso no se hace. Sin embargo, ya estaba ahí, entonces, bueno, tuve la bendición de toparme con maestros maravillosos y empecé a estudiar como loca y jamás tiré para atrás. Ya tenía el compromiso y empecé a estudiar y digamos que me hice de una manera distinta a cómo se forma un director de orquesta. Pero digamos también que la necesidad enseña más que la universidad. No siempre, pero algunas cosas sí. Entonces yo estaba enfrente de una orquesta de jóvenes que necesitaban que realmente yo trabajara como directora. Y entonces yo empecé a trabajar con ellos y entonces agarré el librito y a ver cómo se hace un 4/4 y un 3/4 y todo. Y entonces un poquito en la necesidad de que ellos entendieran la expresión y todo, vas aprendiendo muchas cosas, pero también metiendo muchos defectos. Entonces, así como tuve muchas ventajas porque aprendí muchísimo sobre la marcha en la experiencia, también al mismo tiempo metí muchísimas mañas que después fue muy difícil quitar cuando me topé con maestros profesionales. Pero bueno, fue una bendición, ¿no? O sea, yo ya tengo 20, 21 años de estar dirigiendo esta orquesta, que no la he dejado de dirigir porque es una orquesta que me llena el alma, que es una orquesta de chicos, de jóvenes, pero sí fue muy osado decir que yo podía dirigir una orquesta sin tener el conocimiento adecuado, ¿no? Tuve la bendición de los maestros, sí, pero bueno, en ese momento me decidieron, me aventaron por el trampolín y me dijeron, serás directora de orquesta. Lo único bueno es que no lo quise hacer mal y me puse a estudiar y hasta la fecha, bueno, pues estoy muy contenta porque todo el estudio avala lo que hacemos ahorita, ¿no? El decir, cuando ya empecé a veces la vida nos da los retos, ¿no? Y a lo mejor es el mismo camino que siempre quisimos, pero a lo mejor teníamos miedo y de pronto nos empujaron en el momento justo. Y en este preciso momento en el que le empujan y que se encuentra con estos maestros, ¿quiénes son los maestros que más, yo sé que sería como muy injusto mencionar nada más algunos, pero alguna experiencia con algún maestro, con alguna maestra en este momento de preparación que le haya marcado para bien o para mal? El maestro que fue indispensable en ese primer momento fue el maestro Jorge Córdoba. Jorge Córdoba, precisamente, lo conoces tú porque estuviste en el IMER, él tenía este programa de Opus muy lindo, que él hablaba de los compositores, horizontes de nuestra música, ¿no? Él presentaba la música y presentando un poco a los compositores. Él es un genio, un compositor que es maravilloso. Y a mí me recomendó con él Gerardo Rábago, que es un director de coro. Fui a tomar un curso de dirección. Ya estaba yo preocupada, pues fui a tomar un curso de dirección de coros.
Gerardo Rábago me pasa a dirigir y me dice, a ver, dirige. Yo voy dirigiendo y me dice, tú tienes muchísimo talento para dirigir. ¿Dónde vamos en la partitura? No sé. ¿Cómo? Es que necesito aprender. Y entonces Gerardo Rábago me dijo, debes ir con Jorge Córdoba, pero tienes que saber que él es un compositor ya muy conocido, es una eminencia, pero sé que da clases. Y entonces, bueno, yo empecé a perseguir a Jorge Córdoba y Jorge Córdoba decía, no, yo no doy clase a principiantes. Por favor, maestro. No doy clase a principiantes. Y a la semana que sigue, yo, maestro, por favor, deme clases. No doy clase a principiantes. Maestro, por favor, ¿por qué te voy a dar clases? Porque no se va a arrepentir. Ok, ven. Y duré 12 años tomando clases con Jorge Córdoba, sola con él. Llegaba a su casa, en su salón específico, porque es un hombre súper formal, súper ordenado. Llegaba a su salón y me empezó a enseñar desde todo, desde el solfeo básico, contrapunto, armonía, todo. Toda mi formación que no tuve en una escuela formal de música, la tuve con él. Y después, digo, él me mandó con el maestro Miguel Agustín López, que es pianista, estudié piano, tenía la ventaja de que había estudiado otros instrumentos, entonces eso me ayudó un poco. Pero él fue como que él asentó toda mi parte teórica de músico. Y bueno, sí, él me fue empujando porque decía, no, Lizzy, para acá, y Lizzy, para acá. Pero él es un músico maravilloso. O sea, de repente estábamos así en clase y me decía, ¿qué intervalo fue el de los claxons? ¿Qué? Sí, una sexta menor. Ah, sí, de ese tipo de maestros maravillosos. No íbamos subiendo a la escala de su casa y era, ¿oíste el armónico? ¿Qué armónico es? ¿Qué? ¿No oíste el armónico? Ah, sí. O sea, un maestro que me generó eso aquí en el cerebro, güey. Entonces, conectar en la música real con la teoría es maravilloso. Sin embargo, con él no aprendí dirección de orquesta. Cuando yo me topo años más tarde, él mismo me manda a Fomento Musical para tomar cursos de dirección de orquesta. Me dijo, ve a Fomento Musical te va a ayudar para tomar cursos de dirección de orquesta. Fui a tomar un curso, un maestro, otro, pero de repente el tercer curso llego y me encuentro con un maestro español, director de orquesta maravilloso, y él es Ángel Luis Pérez Garrido, es mi maestro a la fecha, cosa hermosa. Y cuando me dice, estoy haciendo un encuentro, estoy trabajando contra 2 pianos, y entonces me dice, a ver, Lizzy, bueno, pues marca, ¿no? Entonces yo marco. Y me dice, oye, pero cierra la boca. Y yo, ¿qué? Cierra la boca. Haz lo mismo, pero no dobles las rodillas, ¿ok? Haz lo mismo y da la doble anacruza al final, ¿ok? Y entonces en eso él me dice, y Lizzy, ¿y tú qué haces? Y yo así bien orgullosa le digo, yo dirijo una orquesta juvenil. Me dice él, ¿y eso vas a hacer toda la vida? Mira, fue así como... Dije, ¿cómo? Dijo, hablamos después. Me dijo, Lizzy, tú tienes talento para representar a México en el mundo. No puedes quedarte dirigiendo una orquesta juvenil. Dije, maestro, pero yo estoy casada, tengo 2 hijos. Dijo, mira, Lizzy, hay directores de orquesta que se mueren sin haber obtenido lo que tú traías por naturaleza. Lo que a ti te falta se estudia y se aprende. No puedes darle la espalda a lo que la vida te dio gratis. Pues qué complicado, ¿no? Sin embargo, estos 2 hombres, específicamente Jorge Córdoba, compositor mexicano de altísimo nivel, y Ángel Luis Pérez Garrido, director de orquesta español, son los 2 hombres que encausan mi vida musicalmente en todos los sentidos. Hay otros tantos que amo y que son muy lindos, que participaron conmigo en diferentes instrumentos, en diferentes cosas, en historia, pero ellos 2 son los que marcan la diferencia en mi vida como directora de orquesta. Siendo también directora de la Orquesta Sinfónica Contrapunto México, orquesta que ha representado a México en festivales de orquestas juveniles, en Canadá en el 2016, en Francia en el 2018 y próximamente en Rusia. Creo que hay maestros que tienen un tino o tienen más bien una experiencia que se transmite también en una empatía con su alumna, y en este caso decirle a usted, va a representar México. ¿En cuánto tiempo pasó de ese decreto? Porque puede ser un decreto, puede ser una profecía, puede ser simplemente hecho de programarle, decir, vas a representar a México y se queda grabado. ¿Cuánto tiempo pasó para 2 años? 2 años. Y actualmente sigue siendo esa misma sensación de presentarse en un escenario extranjero y la emoción de representar a México, o ya no hay como esa emoción que a veces es como la primera vez. A lo mejor no sabemos lo que significa representar a México hasta que salimos del país y empezamos a trabajar en nombre de México. O sea, yo, por ejemplo, cuando llevamos mucha responsabilidad las mujeres, ahí sí, porque es así como que es novedoso. Entonces nos observan más que a los hombres es como normal, ¿no? Entonces, yo debo confesar que a mí, primero, cuando mi maestro me dice, vas a estudiar y vas a trabajar, y yo dije, ¿y qué sigue? Nada, te van a invitar. Y yo, ¿me van a invitar? Así va a ser. Tú no hagas nada, te van a empezar a invitar a dirigir. Dije, ¿qué voy a hacer? Tú solamente no puedes decir que no. A donde te inviten, vas. Sí. Así yo dije, sí. Entonces, tú solamente ves sí. 2 años más tarde me invitaron a dirigir una orquesta en El Salvador, República del Salvador, una orquesta juvenil del sistema, lo que sería el sistema allá también, ¿no? Y entonces
fui dirigir una orquesta juvenil. Me volvieron a invitar al siguiente año y después al tercer año me invitaron a dirigir la Sinfónica Nacional de El Salvador. Entonces, para mí esas son cosas que me llenan de orgullo. Cuando me di cuenta lo que significaba representar a México en el extranjero, cuando leí en los periódicos La Mexicana. Ya no era yo Lizzy Ceniceros, era La Mexicana. ¡Oh, menuda responsabilidad! Y es ahí cuando te cae el 20 de lo que significa. Yo tengo un especial sentimiento de gratitud a estos momentos en los que yo he podido estar en el extranjero, porque yo he podido ver que México no está abajo de ningún país en ningún sentido. Muchas veces nosotros tenemos una idea intra es hacia el interior, de que México es un país menos. Y eso es una idea equivocada en todos los sentidos. Tenemos cosas de desorganización, mucho desorden, muchas cosas, pero todos los países tienen sus altas y sus bajas, sus problemas y sus no problemas. Unos están un poco más desarrollados y otros tantos. Pero si nosotros hiciéramos la comparativa de lo que tenemos en cuestión de tierra, de costumbres, de tradiciones, de talento, de escuelas, de educación, de posibilidades, nos daremos cuenta que México está en la gloria. El problema está, bueno, ponemos de acuerdo y otras cosas, pero eso ya es diferente. Entonces, cuando yo he tenido el gusto de toparme con otros directores y darme cuenta que no estoy bajo en nivel en ningún sentido, a mí me da mucho orgullo. Claro, eso se lo debo a mis maestros, ya que he estudiado como loca, y lo digo con el alma porque no puedo decir que es cuestión de suerte. Ahí sí uno no puede jugar con la suerte, o que, ay, mire, soy mujer, trátenme bien. No. O sea, si tú no llegas con el trabajo bien hecho, truena. Yo he tenido la suerte que donde me invitan, me vuelven a invitar, y me vuelven a invitar, y me vuelven a invitar. Y de ahí he ido a otro país y otro país, Costa Rica, después a Canadá, Francia, Italia, China, se canceló el viaje a China, viene otra invitación, Rusia. Gracias a Dios, invitación tras invitación tras invitación. Yo debo confesar también que yo trabajo un poquito esto de las invitaciones al extranjero y que las acepto porque soy mamá y tengo 2 chicos que gracias a Dios ahorita ya no están tan chicos, pero para mí sería muy complicado, por ejemplo, ahorita tomar una sinfónica o una filarmónica de las formales que tenemos acá en México, porque eso significaría montar un programa a la semana. Y un programa a la semana para un director significa un montón de estudio. Bueno, para un director responsable, porque es que se paran y tatán, ¿no? Pero es muchísimo estudio, 1. Y 2, la verdad es que yo si dejo a mis hijos los fines de semana encargados con su papá, o sea, su papá está aquí con nosotros, pero no es como que le encante cuidar a los niños, ¿no? Entonces me divorcian. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy con mis hijos, convivo con ellos y de repente voy una semana, esa semana se quedan con la abuela, con los amigos, con los tíos, con su papá, y están con todos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos pues no me extrañan tanto porque es la novedad, pero yo sigo avanzando en mi carrera, lo que no me permite hacer otras orquestas. La ventaja que tengo, por ejemplo, ahorita con la Orquesta Iberoamericana, que es una orquesta profesional que tiene 1 o 2 conciertos al mes. Eso me permite estudiar lo suficiente y agendar yo los conciertos, por ejemplo. Entonces, esto me ha permitido los viajes al extranjero, seguir estando muy cerca de mis hijos y de repente yo programo, por ejemplo, no programo un viaje en más de 3 meses, ¿no? 3 meses estoy en casa, un viaje. 3 meses estoy en casa, un viaje. Y es un viaje de 4 o 5 días. A veces me pasa que del aeropuerto llego directamente en el hotel, voy a trabajar y termina el concierto y estoy en el aeropuerto de regreso y me dice mi hijo, ¿qué conociste? Pues la sala de conciertos, a la gente, y no que compraste nada. Sí, en el aeropuerto, mira, sí, te traje una playera, ¿no? Porque no voy de turismo, voy, aunque también es maravilloso porque conoces muchas cosas. También otras veces pues tengo un día por ahí, puedo, ¿no? Pero generalmente es distinto a esta cuestión de salir a representar a México, el por qué lo hago yo, lo que ha significado, y yo estoy feliz porque a mí me encanta cuando al principio te ven en festivales, ahorita, porque cuando hay un festival, por ejemplo, pues llegan directores de todo el mundo, ¿no? Entonces, mexicana y mujer, y yo, mira, calladito, ¿no? Y después, maestra, es que no sabíamos que yo vine a trabajar, ¿no? Yo vine a trabajar y los mismos músicos de otras, maestra, váyanos a dirigir a nosotros, vaya a nuestro país, dirija a nuestra orquesta, y yo, me van a correr, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo llegar y hacer un trabajo profesional en nombre de México y decirle a todo el mundo que México tiene todo para brillar donde sea. Claro, si lo hacemos con la certeza que se debe de hacer, ¿no? Bueno, pues con esa sensación yo me voy a ir a un corte y ya regreso con la maestra Lizzy Ceniceros, quien ha sido nombrada embajadora de la Federación de Eurocastris, por lo que es una de las pocas mujeres mexicanas en representar una federación europea en el mundo. Ya volvemos con más aquí en Alegoría Mexicana. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual.
A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Bueno, pues ya regresamos. Estás en la Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace tener a la maestra Lizzy Ceniceros nuevamente. Maestra, muchas gracias por estar en este programa, en este micrófono y compartiendo con el público de Alegoría Mexicana. Gracias, Marlene. Maestra, ya nos compartió, que a mí hasta la piel se me eriza un poco, de cómo representar a México en lo que implica. Decíamos en el bloque, no por el hecho de ser mujer quiere decir que hay que ser exitosa, ¿no? Hay que trabajar. Pero también sí es novedad en algunos países porque desafortunadamente el machismo está ahí, pero eso es un tema que no es como profundizar, sino me dice, ya toqué la dirección, dirijo la orquesta, pero también dirijo a mi familia, que eso también es un gran reto que hay que reconocer, porque al final de cuentas son dos agrupaciones importantes. Pero a su vez, también se le da la parte de emprendimiento, la parte empresarial, y funda Grupo Empresarial Contrapunto, empresa con más de 20 años en la formación musical. En este contexto, ¿cómo surge y cómo decide dedicarse también a la parte empresarial? Y lo más importante, sin dejar la música de lado. La ventaja está que si tú haces aquello que amas, las cosas fluyen. Grupo Empresarial Contrapunto es una empresa que tiene más de 20 años que se dedica a la música. Incluso el eslogan de Grupo Empresarial Contrapunto es la música en tus manos. Y esa es nuestra intención, ponerle a la gente la música en las manos. Cuando tú tocas la música se va al corazón. Por eso es que dicen que la música no tiene fronteras. No porque esté entre países, sino porque la música entra a tu oído y al corazón. Nosotros empezamos Grupo Empresarial Contrapunto porque yo daba clases y a mí me ha gustado siempre que cuando tú das clases la gente esté enamorada de lo que está haciendo. El proceso, tenemos problemas con nuestro sistema educativo, con el sistema educativo en México, porque como hay tan pocas escuelas y tantos interesados en ser músicos, las escuelas se han vuelto muy tajantes, de alguna manera pueden sacar a mucha gente con muchísimo talento y se dan el lujo de no tener que pensar en la pedagogía moderna, sino que todos están ahí y se van a quedar. Pero la idea de Contrapunto precisamente es buscar que con técnica, que con la manera correcta, que con el estudio correcto, pero siempre buscando la autoestima de los alumnos, siempre buscando que estén contentos, que haya dinámicas, que haya frescura en la enseñanza, que aprendan piezas que les gusten, o sea, que se sientan motivados desde el principio. Entonces, yo daba clases así y de repente me empezaban a pedir que yo fuera a dar clases y yo ya no me daba abasto. Entonces, es cuando yo decido abrir esta empresa. ¿Por qué empresa? Porque por un lado sí tenemos academia de música, clases de pintura, de pintura de baile. Esa parte sí tenemos, pero eso es, ahí en Contrapunto es música, piano, canto, trompeta, violín, guitarra, bajo, todos los instrumentos musicales. Academia física, pero empezamos a buscar, porque quien me buscaba era las escuelas, para que yo trabajara con escuelas. Entonces empezamos a capacitar maestros para mandarlos a las escuelas y después para mandarlos a las empresas. Entonces formamos coros, orquestas, grupos dentro de las escuelas y dentro de las empresas, aparte de la academia. Tenemos sociedad con estudio de grabación, entonces hacemos trabajos, jingles, composición, trabajo. Entonces es como una gama de empresas que trabajan juntas de la mano, que van produciendo, y en todos los casos la música es el centro. Aunque te voy a decir la verdad, la música es la herramienta, es el pretexto. La gente es a lo que vamos. O sea, no podemos perder de vista que nuestro objetivo en este mundo es nuestros hermanos, la gente. Pero la música es la mejor herramienta que tú puedes encontrar para acercarte a alguien. Y la mejor herramienta que le puedes dar a alguien para que aprenda disciplina, para que aprenda orden, para que aprenda el autoconocimiento, para que aprenda equipo, Entonces,
pues la música es una herramienta maravillosa, pero no podría yo decir que mi máximo objetivo es la música. Mi máximo objetivo es la gente haciendo música, porque es cuando está siendo conectada con el alma, con el corazón, cuando está sonriendo, cuando está buscando cosas de belleza. Y esa es la evolución del individuo, la evolución de la sociedad. Y menciona algo muy importante que es como el servir a la gente, ¿no? Es dar un servicio. Y de aquí mencionó las manos, y esto se hila con que usted es cofundadora de la Fundación Manos a la Obra, una asociación que nace con el fin de expandir la cultura y sus beneficios tanto en México como en Latinoamérica. ¿Cuál es la tarea de esta fundación y cuál es el papel de usted dentro de la misma? Cuando yo entré a la orquesta juvenil, conocí a la que hoy es la ingeniero Vania Chávez Herón, y ella era mi concertino, mi primer violín. Y empezamos a platicar, y ella, después de cuando se gradúa y sale de trabajar conmigo, estudia en ingeniería en el TEC de Monterrey, y ella se dedica a los negocios, punto, a los negocios. Y yo sigo haciendo música como de lado formal, pero también haciendo negocios. Entonces tenemos una combinación muy especial, donde ella negocios y música, y yo música y negocios, ¿no? Como en esa proporción. Y entonces ella me dice, un día voy a hacer una fundación contigo porque tú entiendes de música y negocios. Y eso es algo que me aprende un poco a decir, pues nuestros músicos necesitan saber más de negocios, porque nos falta mercadotecnia, porque nos falta estructura de vida, porque nos faltan sesiones de economía para nuestros músicos, pero bueno, estamos trabajando en ello además, ¿no? Entonces decidimos abrir esta fundación que es Manos a la Obra. En realidad es Proyectos y Arte por Iberoamérica, y lo que nosotros hacemos es hacer proyectos culturales, total y absolutamente. Entonces trabajamos junto con empresas que donan a la fundación y que reciben siempre un como canje. Este canje no es nada más aparecer en los programas y esto, sino que ellos regalan 2 horas, 4 horas de orquesta, por así decirlo, en algún asilo, en algún orfanato o incluso dentro de su empresa. Entonces canjeamos porque haya música en más lugares todas las donaciones que haya hacia la fundación. Uno de los principales proyectos, o yo diría el principal proyecto, es la Orquesta Iberoamericana. Es una orquesta profesional con músicos maravillosos que tiene 2 conciertos al mes. El primero de los conciertos es un concierto público que siempre buscamos hacer asociación, y entonces en un foro diferente. ¿Qué es en un foro diferente? Es, por ejemplo, nuestro primer concierto fue en la Biblioteca Vasconcelos, segundo fue en Bellas Artes, el tercero en el Museo de Antropología, en el José Luis Cuevas, en el Munal. Entonces vamos cambiando de foros para que la gente conozca esos lugares de los cuales se debe sentir orgulloso, que generalmente los mexicanos tenemos tesoros invaluables. O sea, somos la ciudad con más museos, una de las ciudades con más museos en el mundo, y no lo sabemos, y no los hemos recorrido, ni los hemos visitado, pero si estamos ahí adentro, te invade, el arte te invade, la historia te invade. Claro, si te pones en el lugar adecuado, ¿no? Atrás de la pantalla viendo el fútbol, es difícil, ¿no? Y mira que amo el fútbol. Pero la idea está en hacer esta conjugación, de poner un concierto con música que a la gente le guste, siempre buscando la parte cultural, pero siempre buscando el ganchito de que la gente salga contenta del concierto, no aburrida, y que haya conocido un lugar que históricamente es importante para sí mismo. Entonces hacemos esta conexión y también buscamos hacer la conexión con otros artistas. Entonces presentamos un artista plástico, presentamos un animador, para que la gente vaya a tener esta relación de decir, ¿quién es la cara del que hizo este cuadro? ¿O quién es quien escribió esta sinfonía? Entonces buscamos tener un foro, que es un foro que es históricamente importante o culturalmente importante para nosotros, un concierto que te llene el alma y presentar a un artista. Entonces este tipo de conexiones nos ha dado un resultado maravilloso con la gente, y las empresas están muy, muy contentas siendo parte de esto. Y aparte tenemos otros proyectos. Por ejemplo, ahorita tenemos y hemos trabajado, y nos da muchísimo gusto, la intención de poner arte en espacios públicos, en parques. Estamos trabajando en conexión con Parque Arte, que es otra fundación maravillosa, que lleva arte a los parques. Entonces, nosotros queremos estrenar obras de artistas mexicanos, generalmente vivos, obras de arte en materiales que puedan estar a la intemperie, para que la gente pueda tener este acceso al arte y no tenga que entrar a un museo. Entonces, bueno, esos son como 2 de los programas que traemos como los principales, pero traemos muchos otros programas por parte de la fundación, ¿no? Algo que mencionó fue los músicos principalmente, porque es el contexto, pero los en artistas. general, la comunidad artística necesita saber de negocios, necesita saber cómo vender su producto. Esto muchas veces causa como ruido, ¿no? ¿Cómo voy a vender el arte? Bueno, afortunadamente ahorita están surgiendo términos como economía naranja, como términos que nos van ampliando. ¿Por qué es tan importante justamente en este tema ligado con la parte empresarial y con la parte filantrópica? ¿Por qué es tan importante vender el arte sin perder el sentido social, el sentido del compartir? Y lo digo vender porque aunque es una palabra fuerte, pero es importante también ir como esclareciendo y ir sacando ya esa palabra para empezar también a dar una buena difusión
en nuestro país, porque como lo mencioné en el bloque anterior, también así como se piensa que México está abajo de no sé qué otro país o abajo de no sé quién, pues tenemos como esos prejuicios. También así se tiene un prejuicio con el arte, desde su experiencia, tanto como artista, como empresaria y como la parte filantrópica. ¿Por qué es tan importante que los artistas comiencen a ver este mundo de mostrarse, de proyectar, de vender? Mira, hay una cosa maravillosa en nuestros artistas y es que estamos dispuestos a morir de hambre con tal de ser artistas. Eso te habla de la nobleza, de la entrega, de la profesión, es decir, porque es un concepto, un paradigma que se tiene, que se dice, ¿no? De que te vas a morir de hambre y entonces el artista dice, no me importa, de todas formas quiero ser artista. Eso es lindísimo, es maravilloso, o sea, eso te habla del alma del artista. Y eso yo no quisiera tocarlo jamás, ni que se perdiera. Pero alguna vez yo escuché que le decían, en esta época de la guerra en Estados Unidos, se le decía a las mujeres, oye, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tener un marido cobarde vivo o un valiente muerto? Porque era esta cuestión de que decía, si tu marido se esconde para no ir a la guerra, es un cobarde, pero tienes un marido vivo. Y entonces, si tu marido va a la guerra, tienes un valiente muerto. Hasta que una mujer dijo, yo quiero un valiente vivo. Entonces es cuando nosotros tenemos que entrar en conciencia de que no tenemos que renunciar a vivir bien por ser artistas. Es decir, puedo ser un artista y vivir muy bien. La cuestión está que si nosotros tenemos de entrada la neurolingüística habla de que si tú piensas que vas a ser pobre con esta profesión, lo vas a hacer concedido, lo estás edictando, lo dices, lo edictas, te lo dicen, te lo crees, vas a ser pobre primero. Hay una cuestión, yo creo que en las escuelas, y no solamente en las escuelas de arte, en todas las escuelas, hablaba ayer con mi hija tiene 10 años y le decía que yo metería otras materias en la escuela. Yo, por ejemplo, metería educación financiera, por ejemplo, lo básico que trabaja Kiyosaki, ¿no? Padre rico, padre pobre, el cuadrante del dinero, lo que es un activo y un pasivo, ¿no? Metería yo educación emocional, Coleman, inteligencia emocional, las otras inteligencias, la matemática, la espacial, la artística. Metería yo relaciones interpersonales, cómo aprender a relacionarnos. Y metería obligadamente neurolingüística, desde la primaria. ¿Por qué? Porque entonces nuestros ciudadanos pensarían diferente, porque eso es lo que vas a ocupar para la vida. Nos ocupan para aprender a trabajar la memoria, 1 y 2, y no en equipo, que es como deberíamos de aprender a trabajar en la vida. Entonces, no es precisamente un problema de nuestros artistas, es un problema cultural, que es que no tenemos educación para la vida. Entonces, yo me he topado y para mí es terrible llegar a ver que tenemos los mejores músicos del país y que no tienen seguro social, que no tienen pensión y que no tienen una garantía de nada. Y son los mejores músicos del país. Gente que se ha matado estudiando y que se ha convertido en un genio y que pasa horas y horas trabajando con su instrumento. Entonces, eso me genera a mí un choque terrible, porque ¿cómo es posible que gente que ha dedicado tanto a estudiar en un área tenga tan poco asegurado su futuro, siendo que es un regalo para un país? Gente de este tipo es un regalo para el país. Sin embargo, nosotros tenemos que estar en conciencia de que nosotros somos seres físicos con mente y con emoción. Entonces, debemos de trabajar nuestro cuerpo en esas 3 facetas, por ejemplo, ¿no? Es decir, físico, tenemos que hacer algo de ejercicio obligadamente. Intelectualmente, nuestra carrera, nuestra profesión, a lo que nos dediquemos. Y emocionalmente, tenemos que buscar tener educación emocional, como de lugar. Espiritual, llámale si quieres. Religiosa, si quieres, pero tenemos que buscar esa parte. Si nosotros somos seres en esta circunstancia, con estas áreas, y tenemos que estudiar estas áreas y que desarrollarlas, ¿cómo es nuestra vida? Tenemos una vida que significa tener economía. Tenemos una vida terrenal que hay que atender. No podemos nada más trabajar pensando que voy a ser el mejor músico, sino que tengo que pensar de qué manera garantizo económicamente mi existencia. Y eso se nos olvida. Y muchas veces yo he encontrado músicos maravillosos que tienen, por ejemplo, una empresa, un negocio, tienen ya garantizada la vida económicamente y se dedican a la música. Y no quiere decir que la música no les deje, sino que simplemente no están amarrando su estabilidad económica a su profesión. Estamos en esta educación que nosotros tenemos en este país, es a lo que tú te dediques, esa es tu profesión y de eso vives. Y eso es muy complicado porque esa no es siempre la manera. Pero hay gente que agarra desde ahorró dinero, se compró una casa, tiene 2 o 3 bienes raíces, recibe un activo, tiene un activo y recibe economía de cierta manera regular, y entonces sí puede hacer lo que sea con los negocios de la música y entonces hace mucho más porque tiene educación. Entonces, tendríamos que pensar
que la educación de nuestros artistas en general, tendría que estar cuidada con respecto a las actividades financieras, que buscaran tener una pensión. Ahora, mira, no es tan complicado si haces un plan. Hay muchos maestros de arte que yo conozco que se metieron a dar clases en una prepa y dan 6 horas. Esas 6 horas o 10 horas les da la estabilidad de tener un sueldo mensual estable, un seguro social y una pensión. Y después están en obras de teatro y acá y allá y se pueden dar el lujo de tener otras cosas porque tienen un ingreso fijo mensual. Pero hay muchos otros artistas que si sale obra de teatro vivo y si no estoy ahí arañando las paredes, eso no puede ser. Pero es parte, una decisión. Si tú te dedicas a pensar en las otras áreas, vas a tener frutos en las otras áreas. Si tú planeas tu jubilación, vas a tener frutos en tu jubilación. Pero si tú no haces nada y te eres un bohemio y solo yo me dedico al arte, solo estudio arte, a mí, yo tengo que decirte la verdad, a mí yo tengo un diablito y un angelito porque voy leyendo el libro así, ¿no? Me acabo un libro y leo otro, me acabo un libro y leo otro, pero entonces es uno de dirección de orquesta y uno de desarrollo humano y uno de finanzas, uno de dirección de orquesta, uno de desarrollo humano, uno de finanzas. Y entonces cuando leo el de dirección de orquesta me siento como que voy mal con los negocios. Y cuando leo el de los negocios me siento como que le estoy fallando al director de orquesta. Pero hay que entender que no podemos solo cultivarnos como un solo ser cuando somos seres ante una sociedad que necesitamos sobrevivir y tenemos familias. Entonces, no porque la sociedad tenga un problema, significa que nosotros tenemos que comprarnos ese problema. Hay mexicanos que son gente exitosísima en los negocios, y cada vez hay muchísima más información. No podemos decir, es que yo no sé porque yo no estudié eso. No. Métete a internet y búscale libros de finanzas básico. Agárrate el primero. Ay, no tengo dinero. Audiolibro. Ay, no tengo no me gustan los audiolibros. PDF, gratis, bájalo. ¿Cuál es el libro que sigue? Métete libro. ¿Qué libro me recomiendan? Y va a aparecer. O sea, es indispensable que tengamos la iniciativa de autoeducarnos en aquello en lo que la sociedad no nos educa. No podemos seguir echándole la culpa a la sociedad de que nosotros no avanzamos y de que nosotros no somos autosustentables. Pero hay que entender que hay que educarnos. El artista, el médico, el que sea, tiene que estar siempre en constante educación porque el mundo cambia. Pero nosotros nos educaron a que se acaba la escuela, ya te titulas y se acabó. No hay más educación y no puede ser. Eternamente tenemos que estarnos educando. Y mientras nosotros como sociedad no entendamos esto, no vamos a avanzar. Vamos a seguir echándole la culpa a todo el mundo de que no avanzamos. Ya estamos por terminar la entrevista, maestra, y a mí me gustaría cerrar con una pregunta que siempre cierro, que tiene que ver con el programa. Nosotros estamos hechos de quienes nos forman, justamente con quien convivimos, a quien nos debemos, de lo que estamos programados, de la forma neurolingüística. Somos un todo, un universo. Y en ese universo, si lo pudiéramos describir cada parte, pues nos tardaríamos hasta 5 horas aquí platicando muy ameno. Sí, claro. Por eso se resume en cuáles son esos símbolos o esas alegorías que están en usted, esos significados, que solamente los vemos, su público, ya me incluyo, lo percibimos solamente en la sensación cuando la vemos dirigir una orquesta, que es lo más próximo que podemos ver, ¿no? Que como directora de orquesta, pero le agradezco porque en este programa abrió que es empresaria, es emprendedora, y sobre todo esposa, karateca. Exactamente, y una que otro, hay un balón por ahí que le gusta patear también. ¿Cuáles son esas alegorías, maestra, que están en su carrera y que solamente las percibimos cuando usted dirige o cuando se entrega a alguno de sus proyectos, porque son muchos proyectos que usted dirige y tiene? Mira, para mí, yo debo de confesar que una de las cosas mágicas que yo le agradezco a la música es que la música es capaz de tocar el corazón. Para mí, el símbolo, cuando yo cierro un concierto y lo cierro y me quedo feliz, es cuando veo que mi público, mis músicos y yo tuvimos en algún momento una conexión con el arte, con la belleza. La belleza, ese es mi símbolo, buscar la belleza, la búsqueda de la belleza. Y la belleza no siempre significa ver algo bonito, sino haber logrado algo dentro de ti. Cuando alguien llega a un concierto y sale igual, yo no hice mi trabajo. Si yo no logro con la batuta hacer que se te enchine la piel, ¿por qué? Porque tengo al gran compositor detrás apoyándome, que hizo una obra de arte. Mi tarea es que esa obra de arte vuelva a surtir el efecto que tiene que surtir. Pero si yo la hago mal, si yo no trabajo como debe ser y los músicos no lo trabajan como debe ser, no hay efecto en la gente. Cuando tú haces las cosas correctas con el arte, tocaste a alguien. Y cuando ese alguien dice, me hiciste acordarme de esto, se me salieron las lágrimas,
me voy contento, estoy emocionado, mi trabajo valió la pena. ¿Cuál es mi símbolo? Que la música toque el corazón de la gente, que lo transforme, que el arte haga diferencia en la sociedad. Para mí es muy importante cuando la gente me dice, ¿cómo le haces para triunfar? ¿Qué triunfar ni qué 8 cuartos? Que no se me caigan las pelotas en el aire. O sea, tengo aquí a mi marido y aquí de este lado a mi familia y de este lado estudio porque no puedo dejar de estudiar y de este lado el negocio y de este lado... Y entonces estoy así como que con todas las pelotas en el aire buscando el equilibrio de mi vida. Yo no estoy buscando ser famosa. Yo estoy buscando dejar una huella imborrable en mis hijos, en mi familia y en todo aquel que haya estado en algún concierto o que haya hecho música a mi lado. Si yo logré dejar a una persona más feliz o con un poco de deseos de hacer una mejor vida o que le nació el deseo de estudiar o algo a partir de mi experiencia, mi vida tuvo sentido. Con esta reflexión cerramos este programa. Maestra, le agradezco muchísimo su participación en la Alegoría Mexicana. Ahorita que estoy platicando con usted, pues estoy muy sorprendida. Me gustó mucho este contexto porque estoy conociendo también justamente lo que usted está diciendo. No es ser famoso, sino es ser humano y ya lo demás viene por añadidura, viene por contexto, viene por la vida, ¿no? Que uno va generando y yo le reconozco su carrera, que en México Legendario queremos también como que esta entrevista sirva como reconocimiento por parte de nuestra asociación, que sea un reconocimiento a sus más de 20 años, 21 años de trayectoria, de esa dirección. Créame, lo que usted transmite es muy bonito y se lo digo porque, bueno, me inspira y sé de lo que está hablando y también creo que es un tema que a mucha gente que va a escuchar esa entrevista y que nos está escuchando le va a marcar justamente eso, el corazón, y que le agradecemos mucho, maestra. Nada, te agradezco, Marlene. Yo creo que nuestra tarea es esta, ¿no? Ir coincidiendo con la gente e ir sumando. Ustedes tienen su proyecto, esto que están haciendo, de hablar de diferentes áreas, de neurolingüística, de atreverse a hablar de esas cosas que la gente, no porque la gente no las diga, no existen, al contrario. Mientras más hablemos de esto, la gente más lo va a ir tomando como natural. Y creo que lo importante es esto, que tu proyecto y mi proyecto se encuentren, se sumen y multipliquemos, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí a tus órdenes, te lo digo con todo el cariño del mundo y que te lo cumplo, ¿no? No me voy a quedar ahí para lo que sea, ¿no? La intención está en eso, que sigamos trabajando, así que felicidades a ustedes también y bueno, segura estoy de que coincidiremos en muchas más cosas. Así será, maestra, y pues yo le agradezco muchísimo. Despido a la maestra Lizy Ceniceros, mujer, mexicana, mamá, ser humano, y quien dirige muy bien las orquestas. Así que digo orquestas porque cuando leí todo el currículum eran más de 30 orquestas y dirige también el corazón del público que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, maestra. Un placer, Marlene. Estoy a tus órdenes. Bueno, pues la despedimos. Yo soy Marlene Lobo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima.